Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 10 de septiembre del 2023. El día de hoy estamos con un programa especial. Mañana 11 de septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado en Chile, el golpe de Pinochet, que fue un golpe brutal que destruyó eh, bueno, muchas vidas, además de transformar mucho la situación del país, ¿no? De un proceso revolucionario en el que se vivía, el cual fue aplastado violentamente. Y es importante recordar eso en el marco de lo que está viviendo hoy en día el hermano país. Y justamente para hablar de lo que fue toda esa situación, sobre un criterio incluso de si se pudo haber triunfado, porque es muy importante, tenemos la presencia de dos invitados muy importantes, que estaremos conversando en un momento con ellos, que son los compañeros del MST chileno, el compañero Felipe López y el compañero Gustavo González, que ambos, vivieron esos años de represión y de lucha allá en Chile. En un momento estaremos conversando con ellos. Además de eso, en este programa también estaremos tocando el tema de cómo está la situación de César Apaza. Eh, mi compañero inició una huelga de hambre recientemente, entonces estamos hablando sobre esta situación, un tema muy importante, y el tema de cómo se encuentra la situación del magisterio, que está sufriendo, una situación de constante represión por parte del gobierno. Pero vamos a comenzar con el tema internacional y les damos la bienvenida a todos y les damos la bienvenida a nuestros compañeros que están acá presentes, conectados desde Chile. Buenas noches, compañeros. Gustavo, Felipe, bienvenidos. Buenas noches, compañeros. Un gusto estar con ustedes en la radio hoy día y mañana, digamos, un día muy especial, pero sobre todo un saludo grande, afectuoso al hermano pueblo boliviano, a los trabajadores, a la izquierda, a los luchadores, que siempre han sido un ejemplo para nosotros. Muchas gracias, Felipe. Gustavo, Hola, bienvenido. buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad es que sí, es muy significativo la víspera de los 50 años. Es importante conversar sobre ello porque evidentemente siempre para nosotros los socialistas revolucionarios es importante las lecciones que quedan de estos procesos, y tal como tú anunciaste en la presentación, vamos a conversar efectivamente si se podría haber triunfado y qué condiciones tendrían que haber habido para eso. Claro. Es muy importante recordar esto, y más aún se está recordando, obviamente, en el hermano país de Chile, estos 50 años. Antes del programa nos comentaban que había habido importantes movilizaciones el día de hoy, por todo Chile, incluso que fueron reprimidas por el gobierno, que supuestamente era de izquierda de Boric, pero que realmente reprime y está de la mano a la derecha, ¿verdad? Bueno, pues empecemos comenzando, ¿no? Con la parte histórica, ¿no? Ambos compañeros estuvieron allá en Chile en los momentos duros de la dictadura, incluso antes, ¿no? Toda esa etapa, ¿no? Entonces realmente es muy importante tenerlos acá presentes. Les agradecemos mucho que se hayan sacado tiempo en el marco de los actos, las movilizaciones que se están llevando allá adelante en Chile. Y comencemos hablando sobre este tema en general, ¿no? Porque hay un poco esa leyenda de que, si se intenta hacer algo, si se intenta hacer una revolución, ahí está la CIA, ahí están los militares y como en Chile no dejaron avanzar más allá, ¿no? Pero en realidad, digamos, hubo un proceso mucho más complejo, ¿no? Y donde sí se pudo haber triunfado, ¿no? Entonces, eso quisiéramos que nos comenten, compañeros. Sé quién quiere comenzar, Felipe, Gustavo. ¿Sabes? A mí me gustaría comenzar, pero me gustaría comenzar contando lo que pasó hoy día, porque tú Ok. lo anunciaste, es importante para entender después y después darle a Felipe que puede colocar un poquito las cosas en un contexto más extenso del tiempo, pero nosotros partimos, y creo que es un punto importante que nuestros hermanos bolivianos entiendan, los compañeros, principalmente la clase obrera, de que estos gobiernos que se visten de izquierda
que utilizan incluso algunos eslóganos y se apoyan incluso sobre todo en la esperanza, en las expectativas que tienen los trabajadores de cambio cuando se va de un gobierno como el de Piñera a un gobierno como el de Boric. Hoy día en la mañana nosotros fuimos testigos, digamos, me tocó estar allí en la mañana, donde evidentemente el gobierno ya había preanunciado dos cosas. Uno, que iba a haber una especie de selección de los que iban a pasar ciertas barreras para conmemorar en esta marcha. Y además una campaña desde los medios de comunicación, de la cual se hacía eco el gobierno, de ir mostrando las posibilidades que tenían en varios lugares de Santiago y otros lugares del país donde podían haber actos violentos, y termina el subsecretario del Interior, un hombre importante del Partido Socialista, diciendo que, bueno, no vaya el 10, no vaya el 11 al centro de Santiago. ¿Cuál es el testimonio concreto? Es que efectivamente habían barreras donde se permitió que entraran las columnas del Partido Comunista, del Partido Socialista y del Frente Amplio. Nosotros tuvimos un poquito la puja ahí y entramos con los compañeros, con dos grupos compañeros trotskistas, ¿no? Un grupo de la élite y un grupo que es el PTS, por decirlo así, en Chile, ¿no? El equivalente. Entonces pudimos entrar y quedamos efectivamente en la cola, pero inmediatamente se cierra y empieza una represión salvaje a los grupos, sobre todo a la gente que venía por fuera de partido, de grupo, y muy brutal, pero muy brutal, de verdad. Y cuando ya disuelven eso, abren y se colocan en la cola tras nosotros y nos reprimen con una fuerza impresionante, impresionante. Es decir, se aseguran de que la conmemoración la hacían los partidos oficialistas en el marco más general de conciliación y de acuerdos que tienen con el gran empresariado, con la derecha, que se revela particularmente en la posibilidad de que se genere una nueva constitución de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios del imperialismo, que dicho sea de paso, va a ser peor que la que tenemos con heredad de Pinochet. Eso queríamos aclarar, que esto hizo ese gobierno. ¿Ya? Se puso de acuerdo con la policía, y los organismos de derechos humanos y los partidos del gobierno se pusieron de acuerdo para golpear al resto de la población que normalmente y con mucho derecho quiere reivindicar a sus víctimas, a sus luchadores e incluso a sus familiares. Eso. No, es muy importante esto, ¿no? Que bueno, el gobierno de Boric conmemora estos 50 años del golpe de Estado, de la dictadura, reprimiendo, ¿no? Y reprimiendo de una forma brutal, ¿no? Bueno, como tú señalas, realmente fue muy fuerte, ¿no? La represión. Y bueno, hay heridos, imagino que igual debe haber un montón de compañeros arrestados. Y bueno, esa es la forma en que, no sé, realmente todo lo que nos cuentas es como que se establece la continuidad, ¿no? Bueno, desde la dictadura que obviamente fue mucho más duro, pero que realmente se está manteniendo ese tipo de estado represivo, enemigo de los luchadores, enemigo del pueblo bueno, que hay actualmente en Chile, ¿no? Por más Boric y que se digan de izquierda, digamos, ¿no? Progresistas o no sé, ¿no? Bueno, muy importante señalar eso. Lo que pasa, Beto, Sí, ¿puedo opinar un Felipe, poquito? Lo que claro. pasa, Beto, que es importante esto y que los compañeros y compañeros que nos están escuchando lo puedan entender bien a fondo. En realidad, no es que estamos recordando, conmemorando lo que fue el golpe en el vacío, sino que lo estamos haciendo en el marco de que aún está presente, a pesar de que no las movilizaciones, sí el espíritu de lo que fue el estallido social del 2019. Ese estallido hizo entrar en profunda crisis al régimen que se llamó ahora ya con legitimidad de los 30 años, que fue el continuador de la dictadura, porque mantuvo conquistas importantes que la dictadura impuso en favor tanto de los
del imperialismo norteamericano como de los grandes grupos económicos. Ese estallido social quebró, hizo entrar en crisis al régimen. Si bien nosotros no lo hemos logrado derribar aún, ese régimen que está en crisis se defiende como un gato patas arriba, digamos, pateando para todos lados, porque lo que le interesa es que esa crisis, que ese rechazo de la población hacia este régimen termine de una vez por todas y ellos puedan seguir gobernando como siempre con tranquilidad. Como no lo tienen, entonces, ¿qué es lo que están haciendo y qué es lo que está haciendo este gobierno de Boric? Por arriba ha implementado una campaña de unidad nacional precisamente con lo más aborrecible del régimen de los 30 años. Acabo de firmar una carta en donde al presidente que enfrentó el movimiento de masa y que tanto daño le hizo al pueblo, tantos ojos, tantos muertos provocó el señor Piñera, le ha firmado una carta con él para defender juntos la democracia. Y lo ha tratado de demócrata, lo ha tratado de prácticamente del amigo asesor que viene a ayudar a la unidad nacional. Bueno, esa unidad nacional es la unidad nacional de la represión hacia el pueblo, es la unidad nacional de mantener en el gualmapo a los militares, es la unidad nacional de ocultar las verdaderas razones del golpe, ocultar que pudimos haber ganado esa gran pelea. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay una crisis que no se ha cerrado y el gobierno de Boric la intenta cerrar de la forma más reaccionaria posible. Claro. No, sí, muy, muy importante. Y bueno, empezamos entonces, bueno, analizando el momento, ¿no? Lo que está fresquito, lo que pasó el día de hoy, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Y bueno, pero retrocedamos un poco, ¿no? Recordemos cómo fue todo este proceso de, bueno, de lo que pasó hace 50 años y bueno, todo lo que fue la dictadura y sobre todo este concepto, ¿no? De que se pudo haber triunfado frente a la dictadura, frente al golpe de Estado, bueno, en distintos momentos, varias veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quisiera comentarnos un poco sobre esto? Felipe, Gustavo. Yo quisiera que Felipe comenzara, porque efectivamente hemos podido hacer dentro de nuestra organización acá algunos talleres para ir mostrando un poquito qué fue la Unidad Popular y esto de que sí se puede haber triunfado. Y él hace una importante contribución en términos de mostrar el ambiente que había alrededor de todo de Latinoamérica en ese momento, que después fueron, incluso los golpes militares vinieron después justo uno detrás de otro, pero antes había un proceso, y en ese proceso creemos que el pueblo boliviano marcó una importante ruta para que después, desde la experiencia chilena, se recogiera lo que se había desarrollado en el hermano pueblo boliviano. Bueno, sí, nosotros somos realmente en varios sentidos, no en uno solo. Eh, somos en realidad casi los hermanos menores del pueblo boliviano, digamos. Y así nos sentimos. Y no es ningún dejo de humildad ni cosa por el estilo, o falsa humildad, digamos, sino que es reconocer en la clase obrera boliviana, con su fuerza, con su garra, con su capacidad, una línea que nos ha ido educando y enseñando de cómo avanzar y lo que podemos hacer, incluso a veces siendo pequeñas organizaciones, pero si estamos bien insertos en la lucha y en las movilizaciones. La unidad popular hay que entenderla como una doble lucha, digamos, como una doble lucha. Si no se entiende bien esa doble lucha, es difícil que se pueda entender lo que pasó con la unidad popular. Si bien por abajo había una lucha radical que venía creciendo y acrecentándose de los trabajadores contra los empresarios en general por los graves niveles de explotación que vivía la clase obrera, los obreros campesinos, los trabajadores de la ciudad, los sectores populares, que era tan brutal. Esa pelea, esa lucha se venía gestando y desarrollándose en forma cada vez más importante. Pero hubo otro conflicto
que se mezcló con eso, que fue la respuesta que le entregó los partidos que conformaron la Unidad Popular, encabezados por Allende, a esa crisis. Y esa respuesta implicaba el cambiar las relaciones que el país tenía con el imperialismo norteamericano, cambiarlas. De tan lesivas y graves que eran, a unas mucho menos lesivas y graves, y que favorecían enormemente a la población chilena. Partiendo porque el cobre fuera de los chilenos, porque la banca fuera manejada casi en su integridad por los chilenos, etcétera, digamos. Empresas importantes. Y eso era un salto enorme en relación a lo que sucedía antes, porque quien ahogaba, como casi siempre sucede en nuestros países, quien ahoga el desarrollo de nuestras naciones es precisamente la explotación imperialista sobre el país. Entonces, el país estaba sometido a una doble explotación. La explotación que los empresarios tenían sobre los trabajadores y el pueblo, y la explotación del imperialismo sobre el conjunto del país, que obviamente que tenía aliados y sectores que les interesaba que subvirtiera esa explotación, especialmente los grandes empresarios, pero que afectaba a todo el país. La Unidad Popular lo que hace es presentar una propuesta que al imperialismo le cayó muy mal, muy mal. Esa es la verdad. Eran una serie de medidas que ponían en entredicho la forma en cómo estaba explotando el país, el imperialismo en esa época. Entonces, el imperialismo tenía un doble odio hacia el país. El odio hacia el ascenso de los trabajadores, los sectores populares y el campesinado, por un lado, pero por otro lado, el odio a esta propuesta de la Unidad Popular encabezada por Allende, que planteaba un cambio de estatuto en la relación del imperialismo con el país. Eso era lo que estaba sucediendo. Por eso que ni bien se supo del triunfo electoral de Allende, la CIA y el imperialismo comenzaron a preparar las condiciones para sacar a Allende con un golpe militar. Y sacar a Allende no era solamente derribar al gobierno, sino que también al pueblo y los trabajadores que estaban detrás. Es decir, esta doble pelea, poder enfrentarla con el terror de las Fuerzas Armadas y de un régimen que se sostenía y que se mantenía incólume a pesar del triunfo de Allende. Porque precisamente una de las desgracias más grandes que tuvo Allende es pretender que era posible renegociar esta relación con el imperialismo, qué decir el socialismo, que ya eso ya es imposible absolutamente, renegociar esta relación con el imperialismo utilizando y apoyándose en las instituciones de la Constitución de 1925 que garantizaba los intereses del imperialismo sobre el país. Imagínense ustedes. Imposible, imposible. Entonces, lo que hizo el imperialismo fue apoyarse en las instituciones de la Constitución del régimen de 1925, del régimen existente, para preparar las condiciones del golpe militar. No sé si puedo avanzar un poco más, si me lo permiten, o si no, quedamos ahí si quieren hacer alguna consulta, por favor. No, claro, avanza un poco más, Felipe. Está muy interesante. Perfecto. Muy importante todo esto. Yo creo que es importante esto porque hoy día Allende es un símbolo, porque Allende murió en La Moneda y prácticamente los importantes sectores de luchadores de la izquierda, de peleadores auténticos, tienen a Allende como un referente, digamos, de su lucha. Sin embargo, es importante que la clase obrera y que la vanguardia y que toda Latinoamérica entienda esa contradicción en la que estaba metido Allende. Allende hablaba de hacer el socialismo con vino tinto y empanadas. En realidad eso era un eufemismo. Vino tinto y empanadas, claro, en los 18 aquí se toma mucho vino tinto y se come muchas empanadas ricas. Entonces era como decir, vamos a hacer un socialismo, pero a la chilena. A la chilena. ¿Y cuál era ese socialismo a la chilena? Eran precisamente esas medidas que tomaba para poder lograr cierta independencia del imperialismo norteamericano y que tanto irritaban a los norteamericanos. Entonces, no era socialismo, pero sí lo que eran medidas que irritaban al imperialismo. Entonces, en esa encrucijada un poco se movía.
Allende insistió hasta el final de esos días, hasta el final, hasta el momento en que él se dispara, digamos, en que lo más probable que eso fue lo que sucedió por los datos que hoy día se manejan, hasta el momento que él se dispara al interior del Palacio de Gobierno en La Moneda, hasta ese momento él lo hizo defendiendo las instituciones del régimen. Y era precisamente esas instituciones las que prepararon el golpe. Nosotros lo que sostenemos es que se pudo haber derrotado el golpe, por supuesto, y los datos demuestran que era así. No solo por la masividad del proceso de lucha, que fue increíblemente masivo. Allende, lejos de lo que después hizo la propaganda de la dictadura y la propaganda imperialista, nunca perdió popularidad ni votación, al contrario, iba aumentando la votación y la popularidad, en la medida que pasaba el proceso y que avanzaba el proceso. Lo que fue generando, y en la medida que el imperialismo insistía en acosar al país y acosar la economía, acosar al gobierno, lo que fue es produciendo una crisis cada vez más grande en el país que atravesó todas las instituciones, incluido las militares. Al gobierno no le resultó fácil poder ocultar un hecho que era gigantesco, y era que al interior de las propias Fuerzas Armadas, especialmente la suboficialidad, se estaba generando un movimiento de resistencia a la acción de parte importante de la oficialidad que organizaba casi sin tapujo el golpe militar que culminó el 11 de septiembre de 1973. El caso más vistoso, pero no el único, y hoy día ha quedado de manifiesto que era mucho más amplio el fenómeno, se registró al interior de la Armada, de la Marina, porque en esa rama de las Fuerzas Armadas, un sector importante de la suboficialidad comenzó a rebelarse frente a lo que estaba haciendo la oficialidad, que era preparando el golpe. Eligieron delegados, esos delegados pidieron hablar con altos personeros de la Unidad Popular y del movimiento de izquierda revolucionario, y le contaron dos cosas que ya prácticamente por todos era sabida, pero que era importante. Una, que la Marina se estaba encabezando y era la punta de lanza del golpe militar que culminó el 11 de septiembre de 1973. Uno. Segundo, que lo podemos derrotar si nos pasan armas. Eso le pidieron los marinos. ¿Qué es lo que hizo los personeros de la Unidad Popular? Desentenderse de estas dos solicitudes, quedarse callado, permitir que fueran detenidos más de 100 marinos, así que traten de imaginarse la dimensión de la rebelión, para que hayan detenido a 100 suboficiales, que los torturaran en la Marina, los torturaran antes del golpe militar, por tener esta iniciativa de denunciar lo que estaba haciendo su propia rama de las Fuerzas Armadas. Si la Unidad Popular se hubiese apoyado en ese descontento que había al interior de las Fuerzas Armadas, otro gallo hubiese cantado y el resultado hubiese sido totalmente distinto. Cuando se hizo el informe sobre violaciones a los derechos humanos y personas afectadas después del golpe, la cantidad de militares que comenzaron a inscribirse, es decir, no son todos, no los que tuvieron las agallas de inscribirse, registrando que ellos fueron afectados porque fueron despedidos, ni bien comenzó el golpe militar, suma una cantidad de 6.000. Traten de ustedes pensar en lo que eso significaba. Si la cantidad. Tuvieron que matar a 3 generales. Los golpistas tuvieron que matar a 3 generales, tuvieron que reprimir a una serie de oficiales y matarlos. Tuvieron que hacer, a pocos días del golpe, lo que después se llamó la caravana de la muerte, que era pasear un helicóptero con uno de los golpistas más directos
a la cabeza para ir de regimiento en regimiento matando gente. Pero no se trataba solo de matar gente. La labor más importante de ese helicóptero, de ese instrumento del terror, era lograr la unificación de la oficialidad y las Fuerzas Armadas en el terror. Es decir, ensúciense las manos, eso les decían cada vez que bajaban a un regimiento, porque esto va en serio. Entonces es evidente que el pilar fundamental en el cual se aceptó el golpe militar, que fue la propia Fuerza Armada, no el apoyo popular, porque eso no lo tuvo, las propias Fuerzas Armadas, no estaban sólidas para haber consolidado el golpe. Por eso que bastaba que hubiera una pequeña dirección que hubiese estado dispuesta a jugársela con todo, para evitar ese golpe, la cosa hubiera cambiado. Bueno, esa pequeña dirección en Chile no existió. No existió. La que pudo haber existido, no existió, y si me permiten después más adelante se lo explico cuál es y por qué. Pero no existieron. Entonces, ¿qué es lo que llamó a la Unidad Popular? Yo creo que ustedes sepan que, por ejemplo, ni bien detenidos los marinos, lo que se da es una campaña feroz de parte del gobierno y del Partido Comunista contra ellos. Los llamaban militares traidores a la patria. Traidores a la patria le llamaban. O sea, aquellos que estuvieron dispuestos a entregar su sangre para evitar el golpe militar, el Partido Comunista los llamó traidores y vendepatria, cuando en realidad eran ellos los que eran incapaces de enfrentar el golpe. Entonces, es cierto que a Allende le dieron el golpe porque el imperialismo no quería lo que Allende proponía, sí, es cierto. Pero también es cierto que Allende fue incapaz de defenderse incluso su propio programa de reforma. Ni siquiera ese programa fue capaz de defenderlo, porque si lo hubiese defendido hasta el final, hubiese aprovechado el enorme entusiasmo popular, el enorme ascenso obrero y la crisis que había en las Fuerzas Armadas para haber detenido el golpe militar y, como en toda lucha, con grandes posibilidades de ganar. Muchas gracias, Felipe. Realmente, bueno, es muy importante, digamos, ese contexto y bueno, todo lo que nos comentas, ¿no? Y esa posición y esa claridad, además, bueno, de plantear que se pudo ganar, ¿no? Y con varios elementos, ¿no? O sea, realmente este tema de, bueno, que en las mismas Fuerzas Armadas, para no hablar en todo el pueblo, había incluso sectores que querían enfrentarse al golpe de Estado, ¿no? Y que fueron reprimidos y por el mismo Partido Comunista, ¿no? Incluso. Es muy importante. Gustavo, ¿quieres continuar desde acá? Sí, a mí me parece, siguiendo la línea que ha planteado Felipe, me gustaría que los compañeros que nos están escuchando en Bolivia, que nos están viendo, vieran un poquito más también. Felipe ha entregado un aspecto digamos, del enfrentamiento y cómo eso hizo carne en un sector importante como son las Fuerzas Armadas, ¿ya? Pero evidentemente el proceso en Chile venía de mucho antes, de grandes huelgas, de la reorganización del movimiento sindical en una única organización digamos que dirigía toda la lucha de los trabajadores. Venía de ir enfrentando en diferentes, con huelgas, con movilizaciones, con paros, con grandes paros, la situación económica que no era precisamente buena para los trabajadores. Entonces, hay varias, yo voy a intentar mostrarle otros aspectos que muestran no solo la fuerza de la clase trabajadora y de su movilización, sino las herramientas que se va tomando para ir avanzando en ese proceso. La propia elección de Allende, la propia elección, se dio sobre la base de la organización de comités electorales que le llamaban Comité de Unidad Popular. Y estas se vertebraron a lo largo de todo el país, ¿ya? Algunas territorial y otras
de sectores sociales, ya pobladores y de, ¿cuánto se llama?, de trabajadores. Y esto hizo que evidentemente el triunfo de Allende contara con una organización en todo el país. Ahora, todo esta ya se había convertido en una parte de la tradición de la clase trabajadora, que el programa ya que levantaba en una campaña, en este caso la Unidad Popular, también recogía no solo las aspiraciones más generales, sino también las aspiraciones particulares de distintos sectores. Y por lo tanto, era una elección en que el programa, las tareas que se abrían eran muy importantes. Es decir, no es como vemos hoy día las campañas electorales con gente pagada, repartiendo un volante por acá, colgando propaganda, haciendo algo en la televisión, no, sino que era una tarea de masas que buscaba disputaba el voto, pero además el voto para cambiar algo muy profundo, y por lo tanto, dentro o adentro de la Unidad Popular, como habían sectores derechamente reformistas, reconocidos, el PC y otros, habían otros sectores como una franja importante del Partido Socialista, que incluso llegó a ser parte de la guerrilla en Perú, o sea, en Bolivia, ¿no? Junto con el Che, ¿ya? De varios militantes chilenos del Partido Socialista, el ELN, y, y ese sector también colocaba a estos organismos electorales como una expresión de doble poder, es decir, de avanzar en digamos, la organización y dirección de los sectores sobre los que trabajaba. Entonces, claro, para un sector de la Unidad Popular era solo el buscar el voto, para otro del sector de la Unidad Popular era avanzar hacia la estructuración de organismos de doble poder, pero lo que hacían en realidad los trabajadores era tomarse en serio esto de organizarse, buscar el voto y también ocuparlo para sus propias reivindicaciones de los sectores que correspondía a cada uno de estos comités. Por lo tanto, cuando gana Allende, acá en Chile no existía la segunda vuelta, Allende solo sacó el 33 y algo, no alcanzó el 34. Entonces, por lo tanto, al no existir la segunda vuelta, había que buscar los votos de la democracia cristiana al interior del Congreso Pleno. Y la democracia cristiana lo hizo firmar una cantidad de cosas ahí, de compromisos a Allende para darle el voto, pero uno de ellos, y que no está escrito, obviamente, esta gente no lo deja escrito, era disolver los CUP, los Comités de Unidad Popular, y los disuelve. Es decir, esa herramienta con la que podría haber gobernado Allende, la destruye, ¿ya? La destruye, porque además los comités de unidad popular, por la propia estructura que tenían digamos, los partidos eran grandes en esa época, pero no lo suficiente, por lo tanto, los comités de unidad popular estaban compuestos por grandes cantidades de independientes, ¿ya? Muchos de ellos allendistas, derechamente. Entonces, allí se ve que inmediatamente un triunfo importante como el que se tuvo el 4 de septiembre del año 70, la herramienta con la que podríamos haber seguido avanzando, y que podríamos haber avanzado muchísimo, ¡pum!, la corta. Posteriormente, en el año 71, ya avanzado un poquito el gobierno, y donde la derecha empezaba a rearmarse un poquito, hay una respuesta de los sectores más radicales del partido, de la Unidad Popular, ¿ya? Un sector del Partido Socialista, un grupo que se llamaba MAPUR, un partido bastante grande, y la izquierda revolucionaria, el MIR, intentan construir una asamblea del pueblo en la ciudad de Concepción, que era segunda o tercera ciudad más grande de Chile en ese minuto, y les va muy bien. Y eso funciona un día sábado y el día domingo no saca resoluciones por orden del gobierno, es decir, la disuelve. ¿Mm? Posteriormente, año 72, viene un proceso de resistencia de la clase trabajadora a los paros patronal, que fue el paro de octubre, donde intentan cercar las grandes ciudades por el hambre a través de la huelga del transporte, y donde la respuesta a la clase obrera fue ocupar fábricas,
organizar las fábricas para la producción y coordinarse entre ellas formando lo que después conocimos como cordones industriales. Y evidentemente se armaba una estructura mucho más grande, mucho más fuerte de la clase trabajadora y ya de los sectores industriales propiamente tal, coordinado, y eso lo hemos ido descubriendo después porque no conocíamos todo los antecedentes, con los sectores rurales, más cercanos a las ciudades, es decir, a donde se había avanzado la reforma agraria vía la toma de terreno. No la reforma agraria desde el punto de vista que el gobierno la planteaba, sino vía la ocupación de terrenos. Incluso tengo que contarle a nuestros amigos que nos escuchan que desde el gobierno, para el tema este del desabastecimiento y todo eso, que provocaban estos paros patronales, llevó adelante unas estructuras de control de la distribución, de precios, en contra del mercado negro, pero dirigido desde el gobierno. Pero no pasaron ni un mes o un poco más que la clase trabajadora, los sectores populares se lo tomaron en serio y empezaron a hacer requisamientos, abrir cortinas, esto de los negocios, levantar las cortinas y destruir lo que estaba adentro, que no era para lo que el gobierno lo había formado, pero muestra la potencia que había. Es decir, cada herramienta, por pequeña que sea, que tuvieran, incluso las que le permitía el propio gobierno o la institucionalidad, las tomaba y las usaba. ¿Ya? Y yo creo que ahí mostramos entonces esa energía, esa fuerza sobre la que si hubiese estado dispuesto Allende, la Unidad Popular en apoyarse, evidentemente hubiéramos avanzado muchísimo más. Quería llegar hasta ahí. Excelente, Gustavo, ¿no? Realmente, bueno, muy importante, digamos, todos estos elementos ¿no? De qué se pudo haber hecho, qué se debió haber hecho para, bueno, para otra salida, ¿no? Para que todo haya sido diferente, ¿no? Y bueno, es muy importante todo esto. Y bueno, quisiera que saltemos un poquito, eh, bueno, quizás al momento bueno, de cómo se cambió la situación, quizás algunas referencias a otros momentos en que hubo grandes movilizaciones, donde la dictadura se fue debilitando, y bueno, finalmente a lo que fue ya el plebiscito, bueno, cómo salió la dictadura, cómo se terminó la dictadura de Pinochet, pero cómo se terminó, pero manteniéndose presente, ¿no? Para analizar ya después lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y no sé si Gustavo, Felipe nos Compañero, podrían... Felipe. estamos atrapados con un poco de tiempo, ¿no es cierto? Con un poco de tiempo. Sí, sí. No, porque yo me quería referir un poquito a lo que pasó con esa dirección que no hubo, digamos. Porque estuvo Ya. la dirección que era la Unidad Popular, Ujú. pero desgraciadamente nosotros pudimos haber tenido una dirección revolucionaria que no fue, digamos, que no fue, que se abortó en el camino. Y entonces yo quería detenerme un poco en eso, si me lo permite. Sí, está bien, Felipe, muchas gracias. Bien. En realidad, a pesar de que en la época en que se dio el proceso de la Unidad Popular y el golpe fue una época rica en procesos políticos y todo, de que no se puede derrotar a, a los golpes militares o a las dictaduras, digamos, hay millones de ejemplos y teníamos a poco después del golpe el triunfazo que significó la derrota de los yanquis en Vietnam. Entonces, muchos ejemplos existen para eso. Yo lo que quería que los compañeros, sobre todo los compañeros de Bolivia, supieran que a nosotros en Chile nos impactó mucho lo que estaba pasando en Bolivia en esa época o un par de décadas antes. Porque así como las tesis de Pulacayo, que ustedes obviamente que las conocen muy bien, eh, fueron escritas y redactadas por un pequeño grupo y asumidas por la Federación Sindical, por la Federación Minera, y después utilizadas como base para la constitución de la COP. En Chile, impactados por ese proceso, nosotros logramos que una pequeña corriente sindical, centrada en la mayoría en el sector público, pero en otros sectores también, especialmente el cuero calzado y otros gremios, tomando esa experiencia, lograra
imponer a las direcciones tradicionales y reformistas del movimiento obrero chileno una unidad sindical que ellos no querían. Por eso que en Chile, el año 1953, se formó la Central Única de Trabajadores de Chile, donde convergieron la absoluta mayoría de las organizaciones sindicales, promovida por una organización con tesis que eran prácticamente, muchas de ellas, tomadas calcadas de las tesis de Pulacayo de Bolivia. Y esto es súper importante porque esa dirección que no respondía a los partidos tradicionales, sino a pequeños grupos, entre ellos un grupo trotskista en Chile y otro, un grupo cristiano revolucionario que encabezaba el que fue el primer presidente de la CUT, de la Central Única de Trabajadores del año 53, Clotario Blest. Clotario Blest no pertenecía ni al Partido Comunista ni al Partido Socialista, tenía su propia organización revolucionaria pequeña también. Y entonces estos grupos lograron la unificación del movimiento obrero y recuperar parte importante de las tesis de la clase obrera tradicional y tomadas también de la experiencia de los compañeros en Bolivia, que la CUT chilena tuviera esas posiciones, ¿no? Se impusiera la unidad y posiciones revolucionarias como tareas, digamos, de lucha para la clase obrera chilena. El año 64, esa dirección trotskista y de Clotario Blest incluía, confluyeron con otros sectores que venían en ruptura con el Partido Socialista y el Partido Comunista, es decir, con la izquierda tradicional chilena, formando lo que se llamó el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Si en realidad fue ese Frente Único Revolucionario que se formó en Chile el año 1964, el que podría haber resuelto la crisis de dirección chilena y haber impulsado el proceso revolucionario más allá de lo que quería la Unidad Popular y hubiese podido resistir y derrotar el golpe militar como dirección alternativa. Porque para poder triunfar se requiere dirección, no basta luchar, no basta querer ganar, se requiere una dirección. Y entonces esa dirección en Chile se estaba construyendo. Ahora bien, si bien estábamos impactados por lo que había pasado en Bolivia con las famosas tesis de Pulacayo, también hay que decir que estábamos impactados por lo que había pasado en Cuba y por la interpretación que se daba de lo que sucedía en Cuba. Al principio, la mayoría estudiantil del MIR tomó una actitud absolutamente sectaria. Lo primero que hizo fue expulsar a su ala obrera, el ala trotskista, Clotario Blest había quedado fuera ya, el ala trotskista la dejó totalmente fuera, a Humberto Valenzuela y su grupo, digamos, el POR, que venía de la tradición del Partido Comunista de Luis Emilio Recabarren, o sea, de inicio de siglo. Lo dejan afuera y tiene una actitud sectaria frente a la Unidad Popular. Bueno, eso le duró poco, porque imagínense ustedes lo siguiente, ellos se sentían representantes de las fuerzas que habían logrado el triunfo de Cuba, que eran las fuerzas castristas. Pero Castro tuvo la posición sobre la revolución chilena muy parecida a la que tuvo sus amigos y dirigentes, digamos, realmente de ellos, que era el Partido Comunista de Moscú. ¿Y cuál era esa posición? Muy bien, tener un gobierno de Allende como un gobierno amigo, pero no vamos a ir más allá de lo que de Allende quiere. O sea, avanzar a tomar el poder, no, eso sí que no. Entonces, Fidel Castro se transformó en el asesor del MIR chileno. Estuvo un mes en Chile, un mes completo en Chile, en pleno proceso de la Unidad Popular. Parte importante de ese tiempo lo dedicó obviamente a conversar con el gobierno y a conversar con el MIR. Y entonces el MIR nunca fue capaz de presentar una verdadera alternativa obrera, no sectaria, metida por abajo para poder llevar esta lucha hasta el final. Esa es la tragedia de la revolución
chilena. Un gran ascenso obrero y popular, una dirección de la unidad popular que encrispó al imperialismo, pero no fue capaz de enfrentar al imperialismo y derrotar su golpe militar, y una dirección nueva, revolucionaria, que no fue capaz de sacar todas las conclusiones de lo que había pasado en todos los procesos revolucionarios, incluido el de Cuba, y haber llevado la experiencia de lucha hasta el final. Y esa fue la crisis y la verdadera tragedia de la revolución chilena, digamos, que se abrió en la década de los 50 y que culminó con la derrota en el golpe militar de septiembre de 1973. Muchas gracias, Felipe, ¿no? Muy importante, digamos, esto de, bueno, cómo pudo haber sido y de dónde pudo haber salido bueno, la dirección necesaria, ¿no? Y bueno, esto se va repitiendo más adelante, ¿no? Pero es muy importante esta visión que es internacional, ¿no? El papel de Fidel Castro y bueno, del el MIR chileno que realmente fue hasta ahora, digamos, sigue siendo un admirado, digamos, históricamente, ¿no? Bueno, les propongo que pasemos justamente a esa parte de la transición y vayamos. Una cosita que es importante, Beto, al MIR realmente le pagaron con moneda falsa. Al MIR, ni bien después vino el golpe, además de sufrir la fuerte represión brutal, lo destruyeron prácticamente desde adentro. O sea, el MIR, hoy día no existe el MIR prácticamente. No solamente se debe a sus errores, sino que sus aliados en realidad le han hecho muy flaco favor y lo han empujado y lo han terminado por transformarlo en la nada que es hoy. Ah, muy, muy importante eso. Bueno, les proponía que Vamos, pasemos vamos a la a parte de la transición, de la concertación y bueno, cómo se pasa de la dictadura a esa supuesta democracia, ¿no? Y ya para empalmar eso con lo que se vive hoy en día, ¿no? La, bueno, mira, evidentemente eh, si uno empieza a ver quiénes son los primeros que mueren asesinados, son prisioneros muchos y torturados, pero terminan asesinados y siendo desaparecidos, en los primeros días del golpe, son los trabajadores y los dirigentes sindicales y los sectores que habían desarrollado una lucha en los cordones, en las tomas de tierra, es decir, lo primero que hace la dictadura es deshacerse y matar a esa vanguardia obrera y popular. Es lo primero que hace. Y lo hace y tiene razones para hacerlo, evidentemente, que ya hemos visto, ¿no? Y por lo tanto aprende la lección, de algún modo. ¿Mm? La burguesía aprende la lección y los partidos de la Unidad Popular, que ya no tenían esa presión del movimiento masa detrás, pueden tomar con tranquilidad roles mucho más cómodos y hacen lo que nosotros conocemos aquí como, digamos, como particularmente el Partido Socialista, que es el que tiene el fenómeno mucho más claro, de irse adaptando a, a- y ponerse a disposición para eh, gobernar lo que después resultó ser el gran acuerdo de transición que evitó que Pinochet cayera. Y decimos que evitó que Pinochet cayera, porque efectivamente en las movilizaciones, desde que la tranquilidad del gobierno militar, y a pesar de la profunda, gigantesca represión, pero que se ve la cantidad de muertos, desaparecidos, presos políticos, exiliados, es decir, de miles y miles de personas, no dura mucho. Que en tiempos políticos, yo diría 10 años, y nosotros sacamos la cuenta y probablemente fue menos. La clase obrera empezó a hacer sus primeras manifestaciones como el séptimo o octavo año después de la dictadura. Y por lo tanto, lo primero que hace esta nueva generación de partidos que había aprendido también esta lección de que la clase obrera, si se pone en marcha, puede hacer muchas cosas y sobrepasarlo, es justamente transformar lo que fue un llamado a huelga general para mayo del 1983, y digo por eso 10 años,
en una protesta nacional. Es decir, algo popular ahí que no tenía centralidad. Pero esas protestas igual fueron tan potentes, que arrinconaron al régimen. Y por lo tanto, la salida que encuentra en una negociación que van no solo los partidos que estaban involucrados en Chile, sino que el Vaticano y el imperialismo particularmente, es una transición. ¿Ya? Es una transición, es decir, no hacer que caiga Pinochet. El resultado es que Pinochet muere después, muchos años después de ser incluso comandante en jefe mientras ya habían elecciones, después fue senador vitalicio y imagínate, después de muchos años fue detenido en el Reino Unido y lo trajeron para que muriera con tranquilidad en su casa, en donde fundamentalmente los acuerdos eran tres, ¿no? Tres acuerdos. Mantener el modelo económico, mantener el modelo institucional, es decir, la constitución y todas las cosas que se estaban desarrollando alrededor de eso, y lo tercero era la impunidad, es decir, que no se tocara las Fuerzas Armadas. Y eso es la transición, eso es lo que nosotros vimos que después se transformó en los 30 años. ¿Ya? Eh, y ahí se entiende que ya no hay una derrota física de los trabajadores nuevamente, como la que hubo el 73, pero es una tremenda, gigantesca desviación hacia un proceso donde después son los partidos de la concertación, particularmente la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, y por fuera el Partido Comunista, evidentemente, con sus organizaciones sociales y políticas, particularmente sindicales, las que van sosteniendo este régimen, ¿ya? Que después se muestra en todas partes como evidente éxito de un neoliberalismo ejemplar que significó para la clase obrera, evidentemente, los trabajadores, la precarización, el trabajo súper explotado, los salarios bajos, con algo de chorreo, pero en general este éxito se dio sobre la base de un trabajo muy fuerte en la clase trabajadora y por supuesto asentando su desmovilización, su dispersión, pero en este caso con sus viejos partidos siendo los que van colocando a disposición de las necesidades que tiene particularmente la economía para que siga fortaleciéndose un sector importante y creciendo una burguesía que se volvió gigantesca junto con su alianza cercanísima con las multinacionales. Eso es el resultado que tenemos nosotros hasta, diríamos, antes del estallido social. Eso. Gracias, Gustavo. No sé si Felipe quieres añadir algo de esa etapa. No, para mí es extraordinario. La dictadura argentina tan feroz, tan terrible, masacró a tantas personas. ¿Y cuánto duró estable? 6 años, 7 años. Y se acabó. Ellos cayeron, cayó esa dictadura, cayó. La chilena, tan horriblemente, tan terroríficamente criminal y asesina, y duró estable menos de 10 años. Esto de hecho es muy importante porque es que no es un paseo que esta gente ahora saben que no pueden dar en nuestros países, de venir a dar golpes militares cuando quieran, como quieren y de la forma que quieren. Los compañeros en Perú, bueno, están viviendo esa experiencia, los compañeros, ustedes mismos han tenido también esa misma experiencia, digamos, de intentos de golpes, de la forma en cómo sean y cómo se encubre, termina por acción del movimiento de masa metiéndolos en crisis. Ahora, lo que no debe confundir a los amigos que nos están escuchando, a los compañeros y compañeras que nos están escuchando o que nos están viendo en este momento, lo que no tiene que confundirlo es que el Partido Socialista, con las propuestas que impulsaba alrededor de la Unidad Popular el año 1970 al 73, no tiene nada que ver con el Partido Socialista que después gobernó en la concertación durante todo el periodo del régimen de los 30 años. No tiene nada que ver.
porque en realidad esos tres acuerdos que cita Gustavo muy bien, en realidad el trasfondo era lo que el Partido Socialista hizo, al contrario de lo que había hecho Allende, fue decir que estaba muy bien la forma en cómo el imperialismo norteamericano explotaba nuestro país. Primera cosa. Segunda cosa, que estaba muy bien que existieran grandes grupos económicos a expensas del nivel de vida de la población, de los trabajadores, de los sectores populares. Y que estaba muy bien ocultar el terror a los genocidas, protegerlos del odio popular. Ese no tenía nada que ver con el anterior, era otro, lo convirtieron precisamente para sus propios intereses, lo cooptaron, lo transformaron, y ojo, no sin crisis, no sin problema. Nosotros aquí en Chile tuvimos con un compañero que fue de la Comisión Política del Partido Socialista, que se reivindicaba trotskista en tiempo de la Unidad Popular, estuvo muy cerca de los compañeros nuestros en la brigada Simón Bolívar en Nicaragua, porque él estuvo en ese mismo periodo en Nicaragua y tenía muchas simpatías hacia la brigada. Bueno, pero también existió un dirigente del Partido Socialista que viajaron, algunos a Estados Unidos, otros a Europa, y que llegaron convertidos en renovados, que en realidad eran lo opuesto de lo que venía haciendo el Partido Socialista. El Partido Comunista es otra cosa, digamos. El Partido Comunista era la agencia oficial de los intereses de Moscú, de la burocracia moscovita en Chile. Y como eran los representantes oficiales, Moscú decía una cosa y ellos lo hacían. Hoy día han quedado guachos y lo que han hecho ha sido adaptarse a la democracia burguesa completa. Por eso es que hoy día la transición, lo que se llamó la transición y la concertación, en realidad fue un proyecto que emanó desde el imperialismo y desde del Vaticano, y no de resistencia al imperialismo o resistencia a las políticas tradicionales. Ahora, ¿por qué se vieron en la obligación de hacer eso? Por lo que decía Gustavo. El proceso de movilización fue radical. A veces hay algunos compañeros que pueden tener una imagen falsa, digamos, porque no cayó, es que a lo mejor no se luchó. No se equivoquen. Se luchó mucho, se luchó con fiereza, se luchó con masividad. Lo que pasa es que no solamente nos enfrentamos a la dictadura, sino que nos enfrentamos a todo aquello que representaba la vieja unidad popular, pero ahora convertida en pro-imperialista, pro-sistema, para intentar resguardarle el trasero al dictador. Eso fue lo que pasó. Y entonces a esa fuerza nos enfrentamos y aún así los obligamos a avanzar en una transición que, bueno, es lo que tenemos hoy en día. Pero las protestas fueron gigantescas, las movilizaciones nos costaron vida, muertes de compañeros, tortura, represión, desaparecimiento incluso de compañeros. Así fue. O sea, tenemos lo que sucedió durante del golpe, antes del golpe, durante el golpe y después del golpe, pero después tuvimos a nuestros héroes durante la lucha, las protestas nacionales en el país. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Y bueno, entonces, en ese marco, vámonos a lo que sucedió, el estallido del 2019, y bueno, sin entrar en todos los detalles, porque fue un proceso con muchas complicaciones, todo lo que se vio desde 2019 hasta ahora, ¿no? Pero en líneas generales, ¿no? El estallido del 2019 que quiso cambiarlo todo, ponerle fin a todo este tiempo de, bueno, de esta transición que, bueno, fue pactada, que al fin y al cabo no resolvió y dejó intacto gran parte de, bueno, casi todo lo que fue la dictadura, ¿no? Sobre todo la parte económica, el respeto para los militares, el mismo Pinochet, etcétera. Y bueno, ¿cómo se da este estallido? Y bueno, ¿qué pasa a partir del estallido, no? Mira, yo me gustaría que fuera Felipe el que diera este punto. En lo personal no estaba en ese periodo acá, no me tocó vivirlo. Entonces, creo que una visión con un poquito más de carne está en lo que Felipe puede expresar. Gracias, Gustavo. Lo que pasa es que traten de ustedes pensar cuántos años pasaron desde el triunfo del no. ¿Cuánto fue? ¿El 88? 89, 88, 89. 88, 88. Claro.
hasta el 2019. O sea, casi 30 años. Esa fue la verdad. Casi 30 años de un régimen que se decía a sí mismo en transición, y cada vez que decían la transición se terminó porque ya hicimos lo suficiente, en realidad rápidamente tenían que volver a decir estamos en un régimen de transición. ¿Por qué sucedía eso? Porque en realidad lo que la población esperaba y quería era que si la dictadura salía, entonces recuperáramos conquistas que teníamos y que la dictadura nos arrebató. Una de ellas, por ejemplo, tenía que ver con la previsión. O sea, poder tener una previsión que fuera cercana al sueldo que teníamos cuando trabajábamos es una demanda muy sentida por la población. Y sin embargo, al mantener la continuidad de la obra de la dictadura, eso es imposible. Las AFP, los fondos previsionales en manos privadas, es miseria absoluta para los jubilados. Miseria absoluta. Educarse, que fue una conquista tan grande, sobre todo en el tiempo de la Unidad Popular, y que llevó a que muchos hijos de trabajadores pudieran ingresar a las universidades públicas pagando cero arancel, lo perdimos y entonces se transformó en una verdadera fiesta de cobrarle a los estudiantes cada vez más el costo de su propia educación. Y entonces eso estaba también en crisis y la gente esperaba cambio. La existencia misma de los grupos económicos depredadores de toda la riqueza del país provocaba los sueldos bajos, provocó una serie de alzas. Y entonces, si a eso le suman la impunidad y la corrupción, bueno, esa transición que nunca fue transición y que solo fue un discurso para poder mantener la obra de la dictadura sin el dictador, terminó entrando en crisis absoluta cuando miles, si posiblemente millones de personas se movilizaron en las calles en contra de todo. Todos ellos, todos son corruptos, todos son lo mismo, todos son más de lo mismo. No creerle a nadie, absolutamente nada. Y pedir cambios de fondo, cambios radicales. Bueno, acorralamos a Piñera y estuvo a punto de caer. Cuando se hizo la movilización más grande, no solamente había 1 millón de personas en las calles en Santiago, y después repitan eso a lo largo de todas las regiones en el país, sino que además nosotros pudimos ser testigos de cómo por televisión patrullas militares se solidarizaban con la movilización. El policía a cargo de la seguridad de la moneda sacaba como conclusión, y eso apareció, digamos, después puesto en una publicación de las comunicaciones de la radio, de que si la población deseaba tomarse el Palacio de Gobierno, se lo podía tomar sin ningún problema porque no había forma de hacerlo. Esa era la crisis en la que estaba. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el régimen de los 30 años? Bueno, como dicen nuestros compañeros argentinos, arrancar para adelante. O sea, tratar de salir de la crisis poniendo en juego lo más preciado para ellos, que era la Constitución de Pinochet. Esa Constitución del orden, de la disciplina, del servicio a los empresarios y a los grupos económicos, de la garantía al imperialismo. Esa, ponerla al juego. Y entonces inventaron una convención para evitar, una convención o asamblea constituyente, que es lo mismo, para evitar que Piñera cayera. Y efectivamente, pues los aparatos, las viejas direcciones que nos habían traicionado en la lucha, que no hicieron nada por impedir que nos dieran el golpe en el 73, que colaboraron para la traición de la transición y salvaron a Pinochet después cuando comenzaron las movilizaciones del 80, se pusieron todos en campaña para saludar la nueva convención, para poder desligar, retrotraer, hacer retroceder las luchas al terreno de una convención absolutamente amarrada por el régimen. No era ni libre porque todo lo que hacía estaba determinado
por el Parlamento de los régimen de los 30 años. No era soberana porque cada cosa que decidía no podía imponerla ni la podía llevar a cabo porque no tenía ninguna facultad para gobernar. Entonces, en realidad, era un fantoche de asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente fue la que actuó como esa válvula disipadora de vapor para contener las movilizaciones. No ha cerrado la crisis, pero sí ha descomprimido. Y si a eso le sumamos la pandemia, bueno, hay que reconocer que si existiera divina providencia, a esta gente, digamos, de los privilegiados, los ricachones, algo les salvó el panizo también la pandemia, porque efectivamente el pueblo se detuvo en sus movilizaciones y en esas luchas. Pero hace poquito salió un informe del FMI advirtiendo que como las demandas no estaban resueltas, la posibilidad de estallidos sociales son muy grandes y la posibilidad de que vuelva un estallido social es muy grande. Por eso que esta campaña de unidad nacional, de que todos los partidos a los 30 años, incluido el criminal Piñera, que nos mató, que nos torturó, que nos sacó los ojos durante el estallido social, lo transformaron en una especie de héroe, digamos, y adalid de la democracia y de la unidad nacional. Y por abajo, como lo pudimos ver en esta jornada de conmemoración de los 50 años del golpe, en una herramienta, digamos, de represión a los trabajadores y el pueblo, sacando leyes como la ley del gatillo fácil, que le da amplias libertades a quienes ya la tenían y la usaron indiscrecionalmente en todo el país, torturando, matando, cegando, que es darle la libertad a carabineros para matarnos y reprimirnos. Y otra ley que han sacado hace muy poquito, que es una ley antitoma, para evitar que los trabajadores que han utilizado esa herramienta, la herramienta de la toma, los estudiantes, los pobladores, los campesinos, los mapuches, que han utilizado la herramienta de la toma como una herramienta fundamental en su propia lucha, desaparezca de la escena política. Entonces, en eso estamos. Estamos en una situación donde el 2019 hubo un estallido social de dimensiones impresionantes, tal vez la más grande estallido social en toda la historia del país, que puso en crisis profundísima a un régimen, crisis que ha podido postergarse, pero que no se ha cerrado, con una población que hoy día no está en las calles, pero que no cierra completamente ni a la vieja constitución, ni a la nueva constitución, ni a los gobernantes, ni a nadie. Por eso que los niveles de apoyo a Boric son tan bajos, por eso que los niveles de apoyo a los partidos políticos hoy día está por el suelo, por eso que el apoyo a prácticamente todas las instituciones del régimen está por el suelo. Ahora el trabajo nuestro es precisamente construir esa dirección que necesitamos, esa dirección político-sindical que se requiere para poder darle una salida a todo este proceso de crisis, alzas, movilizaciones, derrotas, aplastamientos y efectivamente avanzar hacia una sociedad sin clase, sin países, sin naciones, sino que una sociedad de hermanos donde podamos construir entre todos un socialismo democrático de verdad y no con vino tinto y empanada, que eso nunca existió. Muchas gracias, Felipe. Bueno, no sé si quieren decir algo más, ya cerrando, tal vez Gustavo, esta última parte, Sí, ya como cierre, porque estamos ya con bastante tiempo, ¿no? Tenemos un par sí, de... sí, sí. Sí, me quiero despedir dando las gracias y saludando a nuestros compañeros de Bolivia. Contarles si nosotros con Felipe vivimos en una comuna que podríamos decir rural, ¿no? Aunque muy grande, una comuna bastante grande en tamaño, donde la importante es la agricultura intensiva, es decir, aquella que tiene que ver con la fruta, fundamentalmente exportación. Y no se imaginan ustedes la cantidad enorme, gigantesca, y no estoy exagerando, gigantesca de compañeras y compañeros, particularmente muy jóvenes, que son bolivianos y que trabajan en nuestra comuna. Y que ahora muchos de ellos se están quedando, formando familia,
y siendo parte de nuestra comunidad. Y de verdad, hoy día parte importante de la producción agrícola de la zona central de Chile es soportada por la mano de obra trabajadora de muchos bolivianos y bolivianas que vienen a buscar un futuro mejor en este país y que hoy día se han integrado y son parte de la clase trabajadora chilena. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, no sé, algunas palabras de cierre, Felipe. Bueno, realmente fue, claro, reprodujimos en un poco más de una hora, son más de 50 años, ¿no? De historia y todo, y realmente con un análisis muy profundo, no lo habitual que se dice sobre este tema, y bueno, les agradecemos mucho, ¿no? Felipe, tal vez algunas palabras ya de cierre. Sí, yo cortito, porque pudimos haber ganado, pudimos haber derrotado el golpe militar de 1973, porque teníamos la población y ellos tenían una crisis en el régimen, especialmente en la Fuerza Armada, de que si la Unidad Popular hubiese sido tan radical como lo fue en sus planteamientos, porque en realidad eran radicales en relación a lo que querían los yanquis. Los yanquis no querían la Unidad Popular. Si hubiesen sido así de radicales para defender incluso no el programa socialista revolucionario, sino su propio programa de reforma, si hubiesen sido consecuentes, como en su momento lo fue Fidel Castro, que cuando los yanquis lo apretaron, él ¡fum! Expropió a todos los yanquis y se acabó. Y vengan a tirarnos peste con vallaco chino, lo que fuera. Ahí estuvo, digamos, enfrentándolo, dándoles cara. Eso no lo hizo el gobierno de la Unidad Popular, que al contrario, a quienes lo intentaron, a quienes quisieron enfrentar el golpe, jamás le dieron posibilidad de encabezarlo, de luchar y de poder efectivamente derrotar. Pero los pudimos derrotar a estos genocidas. Y como los pudimos derrotar y ellos lo saben, es que hoy día no es tan fácil darnos un golpe militar nuevamente. Y esa es la lección más importante. Eso es para nosotros lo que hay que rescatar de ese proceso, que a pesar de que significó una derrota, fue una derrota que pudiéndola derrotar nosotros, pudiendo nosotros acabar con el golpe militar, no lo hicimos simplemente por una falta de una dirección que estuviera a la altura de las circunstancias. Eso. Muchas gracias, Felipe, Gustavo, realmente no fue realmente de lujo todo lo que nos expusieron. Y bueno, y dos invitados de lujo, ¿no? Felipe López y Gustavo González, que estuvieron, fueron parte de todos estos procesos durante los 50 años. Y bueno, si bien se pudo derrotar en ese momento el golpe, en distintos momentos, en distintas situaciones, hoy en día también se puede triunfar, ¿no? Y bueno, los compañeros son parte de los esfuerzos por construir una alternativa frente a esta unidad nacional, ¿no? Esta unidad nacional que junta a Boric con Piñera en contra del pueblo, ¿no? Y bueno, junto con toda la derecha, incluso la extrema derecha de los republicanos, Cast y compañía, para oponer toda esa unidad nacional contra el pueblo trabajador chileno, ¿no? Bueno, pues todo el éxito, todo el apoyo a este esfuerzo que están llevando adelante en tratar de forjar una alternativa por una salida diferente para Chile y bueno, que es parte de la lucha que estamos dando a nivel internacional. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias Buenas noches. Un abrazo, al Gustavo. pueblo Muchas boliviano. gracias.